Comencé a grabar. Ya. Entonces ahora voy a poner. Ahí está grabando. Ya, ok. Bien, ¿algún comentario que me quieran hacer? En la clase pasada terminamos todo lo que es oferta y demanda y equilibrio. Vamos a hacer el ejercicio tipo alguien alguien avanzó en el ejercicio tipo. Bien, entonces vamos a compartir pantalla para ver ahora un tema complementario a oferta y demanda. Este tema se llama así para efectos de sus notas de cuaderno, por favor. Notas de cuaderno. Como título, elasticidad de la demanda y de la oferta. Eso como título. Punto parte en esta unidad. Se estudia y entrega conocimientos acerca de medir y comprender la cuantía en que varía la cantidad demandada / ofrecida cuando el precio varía en una determinada proporción. Punto seguido, así por ejemplo, si el precio varía en un 20%,
se desea saber en qué cuantía variará la demanda del bien X, o la oferta del bien X. Dos puntos. Pregunta, ¿más de 20%? Como pregunta, ¿más de 20%? Coma, otra pregunta, ¿menos de 20%? ¿O en 20%? De ahí entonces el nombre de elasticidad. El impacto que va a tener en la cantidad demandada o en la cantidad ofrecida ante variaciones en el precio del bien. ¿Ya? No decimos si el precio aumenta o el precio baja. Lo que estamos diciendo es que el precio varía 20% y queremos saber de qué cantidad varía la demanda, si 20%, más de 20% o menos de 20%. Si impacta más que proporcionalmente la cantidad demandada o si impacta menos que proporcionalmente la cantidad demandada o ofrecida, según sea. De ahí la palabra elasticidad o sensibilidad de la cantidad demandada. ¿Qué tan sensible es la cantidad demandada del bien X al variar el precio en un determinado porcentaje? Entonces eso es lo que queremos medir o cuantificar. Se mueve el precio y queremos ver cómo se afecta la cantidad. ¿En qué cuantía? La cantidad demandada. Bien, entonces pongamos como subtítulo elasticidad de la demanda. Después, cuando terminemos con esto, vamos a ver elasticidad de la oferta. Pero como gran capítulo vamos a empezar a hablar de elasticidad de la demanda. Entonces, ver láminas. Igual que he dicho anteriormente, observen que las láminas están con un número arriba. Transparencia 1, transparencia 2, esa es la T. Transparencia o diapositiva. Transparencia 1, transparencia 2. Así que ahí pueden ir identificando ustedes en su nota de cuadernos con el número de la diapositiva que está en la parte superior. Pero vuelvo a repetir, igual que para oferta y demanda, las láminas están hechas casi para no anotar nada, ¿ya? Con el fin de que pongan mucha atención en la explicación, ¿ya? Para favorecer el aprendizaje. Este es un tema no complejo, ¿ya? No es un tema complejo. Es un tema relativamente fácil, ¿ya? De recibir, de captar. Bien, vamos a partir aquí con la primera lámina entonces. Es una medida que relaciona la cuantía en que varía la cantidad demandada de un bien en relación con la cuantía en que varía uno de los factores de la demanda.
Aquí estamos en forma más general, ¿ya? Más general. Es una medida que relaciona la cuantía en que varía la cantidad demandada de un bien en relación con la cuantía en que varía uno de los factores de la demanda. Entonces, según el factor a considerar, existen tres tipos de medida de elasticidad. Elasticidad precio de la demanda, si la variable, el factor que va a variar es el precio del bien. Y el otro es elasticidad de ingreso a la demanda, si es que el factor que va a variar es el ingreso del consumidor. Por ejemplo, si el ingreso del consumidor varía 20%, también queremos saber en qué cantidad proporcionalmente va a variar la cantidad demandada del bien X. Ahí llamamos elasticidad de ingreso a la demanda. El factor que varía es el ingreso. Queremos saber de qué manera responde la cantidad demandada al variar el ingreso. Finalmente, otra medida de elasticidad de la demanda es elasticidad cruzada de la demanda. Y la escribimos como EXI, donde I es el bien relacionado y X es el bien en cuestión que estamos examinando. ¿Ya? Y es un bien relacionado. Este bien relacionado puede ser un bien sustituto o un bien complementario. Por eso se llama elasticidad cruzada. Cruzamos la variable demanda con la variable precio del otro bien. Hacemos una comparación, un efecto. Bien, esos son las tres medidas de elasticidad de la demanda según el factor. Elasticidad precio de la demanda, elasticidad ingreso de la demanda, elasticidad. Veremos las tres. Las tres. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar con elasticidad precio de la demanda. Elasticidad precio de la demanda. Transparencia 2. Definición, elasticidad precio de la demanda, la vamos a escribir de esa manera, EPD. EP, elasticidad precio de la demanda. Es el grado de sensibilidad de la cantidad demandada de un bien frente a cambios en el precio. La palabra sensibilidad se asocia con la palabra elasticidad. Es el grado de sensibilidad de la cantidad demandada de un bien frente a cambios en el precio. Una primera forma. La otra forma es decir de la siguiente manera. Es el porcentaje de variación en la cantidad demandada frente al cambio en un determinado porcentaje en el precio. Ahí es cuando yo decía, por ejemplo, si el precio varía 20%, ¿ya? Entonces quiero saber en cuánto se ve impactada la cantidad demandada del bien X al variar su precio. Entonces lo podemos definir de esta manera y de esta otra manera acá. La palabra elasticidad quiere decir qué tan sensible es la cantidad demandada ante un cambio en el precio del bien. Bien, de nuevo, la palabra elasticidad quiere decir qué tan sensible es la cantidad demandada ante un cambio en el precio del bien. Veamos. Lo que estamos diciendo en palabras ahí está aquí mediante esta expresión.
comparamos el porcentaje de variación en que varía el precio con el porcentaje en que varía la cantidad demandada. ¿Ya? Ahí estaríamos midiendo en cuál es el efecto que tiene la cantidad demandada al variar el precio en un determinado porcentaje. Entonces hacemos esta comparación. Decimos, ¿cómo se lee esto? ¿En cuánto varía la cantidad demandada al variar el precio en un determinado porcentaje? Ahí comparo. ¿Ya? Por ejemplo, si el precio varía 20% y la cantidad demandada varía 20%, entonces varía igualmente proporcional. Ahí estamos midiendo cuánto es el impacto en la cantidad demandada, mediante esta fórmula que está acá. Entonces podríamos tener estas dos situaciones. Estos tres. Hay un ejemplo numérico. ¿Cómo se lee esto que está aquí? ¿El precio varía en cuánto ahí? El precio varía, 10%. Nicolás, ¿cuánto varía el precio ahí? En un 10%, profe. El precio varía en 10%. Y la cantidad demandada 20. varía 20%. Ahí no decimos si aumenta el precio o baja el precio. ¿Ya? Estamos diciendo, mira, varía en esto. Entonces, como coeficiente nos da un 2. O sea, aquí la EPD entonces va a tener valores de intervalo, un valor de intervalo que va a ser mayor que 1. Este va a ser un valor de intervalo. ¿Ya? EPD mayor que 1. Entonces, cuando EPD sea mayor que 1, el impacto va a ser más que proporcionalmente. El impacto aquí es 10% y el impacto aquí arriba es 20%. Entonces decimos que es altamente sensible a los cambios en el precio. Porque a raíz de que varió un 10% el precio, no decimos si aumentó o bajó, no importa, el impacto que tuvo en la cantidad demandada fue 20%. O sea, ahí hablamos de que el bien es sensible a los cambios en el precio. ¿Y cómo lo cuantificamos? En esta cuenta que sacamos ahí, un 2. ¿Y qué me dice el 2? Que valor de intervalo EPD mayor que 1. Entonces vamos a tener todos esos casos así, que sea mayor que 1. ¿Bien? Entonces ahí el bien de demanda elástica, vamos a decir después. La otra posibilidad es esta. 20 y 20, que sea igualmente proporcional el efecto en la cantidad demandada. Entonces ahí nos daría el valor 1. Entonces ahí decimos, mire, el valor de la EPD es 1, es unitaria el valor de la EPD. Bien, y la otra posibilidad es que tengamos un 40%, por ejemplo, y un 20%. Podemos observar aquí que el precio varía 40% y como efecto la cantidad demandada varía solo 20%. Entonces nos da un valor, un coeficiente igual a 0,5. Por lo tanto, cuando tengamos magnitudes de este tipo que está aquí, la EPD va a ser menor que 1. ¿Ya? Con este sencillo ejemplo, como estamos empezando a comprender. Entonces, fíjense que aquí el precio varió en 40% y la cantidad demandada varió solamente en 20%, menos que proporcional. O sea, es bajamente sensible a los cambios en el precio. Aquí arriba es altamente sensible a los cambios en el precio. La cantidad demandada. La cantidad demandada es 20 versus 10. Aquí la cantidad demandada es solamente 20 frente a... Es bajamente sensible a los cambios. Entonces los EPD menor que 1, baja sensibilidad a los cambios en el precio. EPD mayor que 1, alta sensibilidad a los cambios en el precio. Y la unitaria es un valor frontera. Es un valor frontera.
Bien, sigamos avanzando. Eso que está ahí, lo traducimos a expresión matemática como está ahí. En la misma cuenta. En la misma cuenta. El denominador de aquí se calcula de esta manera que está acá. Entonces, por ejemplo, si el precio, veamos esta fórmula que está acá para entenderla. Si el precio aumenta de 5 a 6, el precio aumenta de 5 a 6. A ver, a simple matemática, si el precio aumenta, no miren la fórmula, si el precio aumenta de 5 a 6, ¿en qué porcentaje aumentó el precio? No mirando la fórmula. En 1. ¿En qué porcentaje? Tiene el precio 5 pesos. En un 20%. 20%, claro, aumentó un 20%. El precio aumenta de 5 pesos a 6 pesos. O sea, te aumentó un peso más, pero como porcentaje es un 20. Es un 20. Entonces, aquí el precio aumenta de 5 a 6. ¿Cuánto ponemos aquí? 5. Porque es el precio original, el PX0. El PX0. ¿Y el delta PX cuánto es? Sería Para el 6. ejemplo que estoy dando, ¿cuánto es delta PX? Rápido. Delta PX es el incremental. ¿Cuánto es el incremental aquí? El precio de 5 a 6. 1. 1, un quinto. ¿Y cuánto es un quinto? 0,20. ¿Y cuánto es 0,20? ¿Cómo se lee como porcentaje 0,20? 20%. 20%. Exacto. Ahí está. Ahí está. PX es el valor original, PX0. ¿Ya? PX0. Entonces aquí está variando 20%. Y ahí tenemos un impacto sobre la cantidad demandada. La cantidad inicial era, por decir, 50. 50. Y como el precio aumentó, invénteme una cantidad aquí. Si aquí es 50, Es 70. todo lo contrario. Porque el precio aumentó. Ah. ¿Te das cuenta? El precio aumentó. Aquí tenemos 50, que es la cantidad original. ¿Y cuánto debería poner ahí? O inventado, digamos. 10. Mucho, mucho. Dime, tiene que ser menos de 50. Porque por ley de la demanda, si yo tengo 50 inicialmente y el precio sube, entonces al subir el precio voy a comprar menos. Entonces el delta para que pongamos 5. Entonces me quedaría 5 sobre 50. O sea, el delta QX es negativo, porque aumentó el precio. La cantidad inicial era 50, ahora al subir el precio voy a comprar menos de 50. 40 o 45. 10% no, pues, no. ¿Ah? Ya. 10% no. Claro, ahí lo importante era decir que la cantidad, el delta aquí es negativo. El delta es negativo. Porque aquí aumentó el precio positivo y aquí entonces el delta X va a ser negativo. Yo tengo 50 aquí, entonces aquí puedo decir baja 45, el delta QX es 5. 5 sobre 50. Pero puedo dar otro ejemplo yo. Puedo poner 40 arriba, o sea 10, perdón, 10, que varió en 10. Entonces ahí calculamos.
Con esto me va a impactar. Y estos son los valores originales, los valores de tabla. ¿Ya? Yo me pongo en el punto B de los valores de tabla. Esos son los valores originales. PX0 y QX0. Y después yo veo la línea siguiente. Esos ahí calculo los deltas. Los deltas. Considerando una tabla de oferta y demanda. ¿Ya? Por ejemplo, el punto B, el punto C. Punto B, ahí tenemos los valores originales. PX y QX0. PX0 y QX0. Y en C, yo calculo los delta PX y los delta QX. Bien, esta es la fórmula general. Voy a explicar el signo menos. Esto tienen que acordarse, o les puedo preguntar después. Se antepone un signo menos, pongan mucha atención, porque matemáticamente esto me da negativo. Esto me da negativo. Si aquí tengo más delta PX, necesario que aquí tengo menos delta QX. Si aquí tengo menos delta PX, o sea que el precio baja, tengo menos delta PX, es decir, el precio baja, ahí voy a tener más delta QX. Entonces matemáticamente, esta expresión matemática me da negativo. Y para efectos de interpretarlo, se conviene, o se hace una convención, así se dice, en poner un signo menos para eliminar el signo negativo y que nos dé un número que podemos interpretar. Por ejemplo, menos 2. Menos 2 no lo puedo interpretar porque tiene un signo menos. Pero el 2 sí que lo puedo interpretar. El 2 me va a indicar una magnitud. El 2 de la página anterior, por ejemplo, me va a indicar una magnitud, la de PD igual 2. Que la vamos a interpretar. Y a eso llamamos coeficiente de elasticidad que enseguida vamos a explicar. Ya, pero hemos explicado esta fórmula que está aquí, la hemos transformado así. Esta es la fórmula general de la EPD. Bien, fórmula general. Es muy fácil memorizarla, el denominador, delta PX con PX, delta QX con QX. Donde QX, QX sub 0, PX, PX sub 0. Es decir, la línea donde partes tú. Está en la tabla de demanda, parto de aquí yo. Si voy para arriba quiere decir que el precio sube. Si voy para abajo quiere decir que el precio baja. Y ahí veo cómo se mueven los delta PX y los delta QX. Ya, suficiente. Bien. Entonces, veamos precisamente aquí tenemos una tabla. ¿Ya? Calcule la EPD de A a B. De A a B. De A a B. ¿Cuáles son los valores de base? 2 y 16. Esos son los del denominador. Aquí arriba en la fórmula, ahí y ahí. Y de aquí calculamos los delta. Ahí calculamos el delta PX y aquí el delta QX. ¿Cuánto es el delta PX aquí matemáticamente? Matemáticamente, ¿cuánto es el delta PX? 2. Rápido. Matemática básica. 2, profe. 2. Muy bien. 2 el delta PX. Y aquí el delta QX. 4. Menos 4. Menos 4. Claro, ahí tienen que poner cuidado. Menos 4. Y aquí está. Aquí está. QX es 16, que es valor base. Ese valor base que está ahí. Delta QX, aquí lo sacamos. Menos 4. Ahí está menos 4. Menos 4. Veamos el denominador. ¿Cuánto es el PX base? 2. Lo ponemos ahí abajo. Ese es 2. ¿Y cuánto es delta PX?
más 2. Más 2. Ahí no se pone el signo más. Entonces aquí esto me da negativo. Con ese número negativo que está ahí arriba. Y con ese se va el signo. ¿Ya? Y eso equivale, bueno, la cuenta aquí me va a dar 0,25. Al ser el cociente este me va a dar 0,25. Y una forma de poner, para anular el signo menos también, es poner valor absoluto. ¿Ya? Esa es otra forma. ¿Ya? En vez de, ¿ya? de anteponer en vez de anteponer el signo, ponemos menos 0,25, me da 0,25. Claramente entonces aquí me está dando EPD menor que 1. EPD menor que 1. Aquí en cuánto porcentaje varió el precio? En 100%. Y la cantidad, 4 sobre 16, ¿cuánto es un 25? 0,25. Ahí está, 0,25. 4 sobre 16. Entonces en este caso me dio 0,25. Para cuando el precio aumenta de 2 a 4. Entonces la pregunta, calcule la EPD para cuando el precio sube de 2 a 4. Y ustedes hacen todo este cálculo que está acá. Son cálculos muy sencillos. Ahora miramos de C a D. EPD de C a D. Ahí está el subíndice CD. Me estás diciendo, mire, ¿cuánto es la EPD del punto C a D? O sea, del punto de cuando el precio aumenta de 6 a 8. Y como consecuencia la cantidad demandada varía de 8 a 4. Ya, entonces, veamos la fórmula general. El precio original, 6. Aquí ponemos en el denominador 6. ¿Y el delta PX cuánto es? Delta PX ahí, más 2. Entonces me quedaría 2 sextos, el denominador este que está aquí arriba en la fórmula general. Y el efecto en la cantidad demandada, 8 a 4. Entonces, el valor base inicial es 8, ponemos en el denominador ahí 8. Y el delta QX, delta cantidad, es menos 4. Entonces con este signo de aquí, con este se va y queda sin signo. Me queda 24 partido por 16, me queda 1,5. Bien, entonces ahí va variando a medida que nos movemos a lo largo de la curva de demanda, va variando la EPD. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro el cálculo con esta tabla? Fíjense lo que va a aparecer aquí. La ecuación de esta tabla, que es una línea recta, es esta que está aquí abajo. Dx igual 20 menos 2px. Entonces, ¿qué dice esto aquí? Que a ustedes se les puede dar esta ecuación y te dicen, por ejemplo, calcule la EPD, si el precio aumenta de 2 a 5. De 2 a 5, entonces calculan 2 por 2, 4. Ahí aplican la fórmula que reemplazan PX ahí, te da la cantidad. Y después la multiplicas por 5 y te da la cantidad. Y ahí construye la tabla. O sea, de aquí se puede construir esta tabla. Partiendo de aquí construimos esa tabla que está ahí. Y ahí podemos empezar a calcular la EPD para todos los tramos. Entonces, si quisiéramos ser estrictos y colocar una columna aquí de EPD, deberíamos calcular de 2 a 4, me da aquí la elasticidad. De 4 a 6, me da aquí la columna de elasticidad. De 6 a 8, me da aquí la columna de elasticidad. Y de 8 a 9, y el cuadro 1 va a quedar vacío, porque no hay precio anterior. Entonces de aquí a acá me va a quedar un valor, la EPD al lado.
De aquí a acá otro valor ahí, si quisiéramos poner una columna. Estos cálculos son fáciles. ¿Ya? Bien, antes de esto, vamos a definir coeficiente de elasticidad. Coeficiente de elasticidad. Definición entonces, coeficiente de elasticidad. Es un número sin signo que expresa una magnitud. De la elasticidad. Coma, en este caso, de la EPD. Punto aparte. Por ejemplo, interpretar una EPD igual 3. Por ejemplo, interpretar una EPD igual 3. Letra A. Es de demanda elástica. Es de demanda elástica. El bien es de demanda elástica. O sea, eso, el número ya me informa. Si es mayor que 1, el bien es de demanda elástica. Viendo los valores de intervalos. ¿Se acuerdan? Mayor que 1, igual a 1, menor que 1. O sea, como si tuviéramos el valor de intervalo, la recta con el 1, de 0 a 1. De 0 a 1 la recta numérica. En 1 tenemos PPD igual 1, menor que 1 atrás y más adelante mayor que 1. Si lo pueden anotar ahí en su cuaderno. Una recta así con un 1. Mayor que 1, demanda elástica. Para hacia el origen, menor que 1, demanda inelástica. Entonces, al mirar a primera vista, uno tiene que decir si el bien es de demanda elástica o inelástica. Si es mayor que 1, vamos a decir que el bien es de demanda elástica, solamente al mirar el número. Después hay que interpretar el número, ¿verdad? El número. Y cuando es igual a 1, ¿cómo era? Que es unitaria. El bien es de demanda, elasticidad de demanda unitaria. Así se dice. El bien es de demanda, de elasticidad de demanda unitaria. Entonces, ese es el número 1, o letra A. Letra A. Al mirar el número es de elástica o inelástica. Letra B. Comillas, al variar el precio en un determinado porcentaje, la cantidad demandada varía 3 veces ese porcentaje. Eso me indica el 3. El 3. La cantidad variada aquí. La cantidad varía 3 veces ese porcentaje. Esa es la otra forma, letra B, que se interpreta el coeficiente de elasticidad 3. Que al variar el precio en un determinado porcentaje,
la cantidad demandada varía 3 veces ese porcentaje. Esto es un 3. Un 3. EPD igual 3. Que la cantidad demandada se ve 3 veces afectada. Lo que varía el precio. Por ejemplo, si el precio variara 2%, ¿cuánto varía la cantidad demandada? 2%. Si el precio varía 2%, la EPD este, ¿no? Estamos interpretando la EPD 3. En A la interpretamos a mirar el número. Ahora vamos a mirar el 3 como magnitud. Como magnitud. Ya estamos analizando el 3 ahora. En sí mismo. Entonces yo digo, mira, si la EPD es 3 y el precio varía 2%, ¿en cuánto varía la cantidad demandada? ¿En qué porcentaje? Sencillo. En 6. En 6%, exacto, en 6%. Entonces, a ver, pongan el siguiente número. 3 igual 3 igual raya de fracción. Debajo pongan un 2. Y el numerador es X. ¿Cuál es el numerador entonces? Ahí estamos. 6. 6. 6. 6. C. C. Al variar el precio en un, comillas, al variar el precio en un 1%, la cantidad demandada varía, díganme ustedes, En 3. 3. 3. 3. Eso es para cuando varía el 3, por ejemplo, ¿cómo lo podemos interpretar? El 3, ¿cuál es el denominador de 3? El denominador de 3, 1. Entonces yo hago la línea de fracciones. El precio varía en 1%, la cantidad demandada varía 3%. Muy sencillo. Ahí cuando decimos el precio varía en 1%. Entonces hago 3 igual. Línea de fracción 1 y numerador 3. Entonces yo puedo interpretar cualquier coeficiente como C, como esta parte C. Entonces, por ejemplo, si la EPD igual 2, que al variar en un precio en un 1%, la cantidad demandada varía 2%, porque el denominador de 2 es 1. Si la EPD es 2 y el precio varía 2%, ¿en cuánto varía la cantidad demandada? 4%. 4 dividido por 2, 2.
Punto aparte. En general, entonces, dos puntos. Si EPD es mayor que 1, el bien es de demanda elástica. Si EPD es mayor que 1, el bien es de demanda elástica. Debajito, si EPD es menor que 1, el bien es de demanda inelástica. Si EPD igual 1, el bien es de elasticidad unitaria. Bien, eso es el coeficiente de elasticidad. Ya hemos aprendido entonces a calcular la EPD e interpretarla con valores de intervalo mayor que 1, menor que 1, igual a 1. Entonces son abundantes las preguntas. Interprete una EPD. Hay que dar como tarea interpretar EPD igual 0,8. Un número sin signo. Interpretar una EPD igual 0,8. Como la opción C. ¿Cómo se mediría? ¿Cómo se interpreta el 0,8? Como inelástico. Le demanda inelástico. Ya, ok, bien, ya como letra A, ok. 0,8, el bien de demanda elástica. La siguiente, o la última, la C. A ver, acá en siguiente, pongan 0,8 igual tanto. 0,8 igual línea fraccionaria. Pónganle en 1 debajo y arriba ponen 0,8. ¿Cómo se interpretaría entonces el 0,8? Que al variar el precio voy a repetir. Pusieron ustedes matemáticamente 0,8 igual. Línea fraccionaria. Como denominador un 1. Y obviamente que arriba tengo que poner un 0,8. Entonces yo leo la fracción ahora. La interpreto. ¿Cómo leo la fracción? Lean el denominador. ¿Cómo se lee el denominador? Que al variar el precio en un 1%, la cantidad demandada varía solo en 0,8%. Muy fácil. Siempre usen ese artificio de poner igual. ¿Ya? Ahora, EPD igual 0,8, lo mismo. EPD igual 0,8 y el precio varía 3%. Hagan la ecuación, hagan la expresión, a ver. 0,8 igual.
0,3 tendríamos que poner en el denominador y en el numerador, ¿cuánto ponemos? El numerador 0,8 y denominador el 3. Pusimos 0,8, igual, línea de fracción. En el denominador ponemos, yo digo, el precio está variando 3%. O sea, pones 3%. En el numerador, X. Y eso igual 0,8. ¿No será 0,24? ¿Sí? $2,4. 2,4A. Sí. Me da 0,24, profe. ¿Cuánto? 0,24. 0,24. ¿Sí? 0,24. 0,24 dividido por 0,8. ¿Calcularon o no? Da 0,3. Cero cero tres punto 24 dividido por punto 03 por punto 003. No, todo lo contrario. 3%. Cero 24. Punto 24. Punto 24. ¿Está bien? Punto 24 varía la cantidad demandada. Bueno, Ya. Bien, entonces ahí tienen que tomar, hacer ejercicio. Se dan cualquier número ustedes. Por ejemplo, 1,30, ya, para que sea un poco más difícil. 1,30 o 3,2, por ejemplo. Sigamos avanzando. Estos son métodos de cálculo alternativos. Esta lámina no la voy a considerar. ¿Ya? Entonces, la fórmula general nosotros la podemos llevar a gráficos.
Ahí están los delta Px y los delta Qx. ¿Qué es lo que es delta Px matemáticamente con delta Qx? ¿Ah? Precio y demanda. No, pero matemáticamente, ¿qué es lo que es delta Px contra este cateto contra este otro cateto de acá? Este cateto contra este otro cateto. Eso es la... Empieza con letra P. P de papá. La pendiente. Esa es la pendiente, ¿ah? En una línea recta, la pendiente es constante. La pendiente en una línea recta es constante. Y esa cuenta que está ahí. Cateto A partido por cateto... El cateto vertical partido por cateto horizontal. Ya, entonces, según esto, la fórmula general está ahí. Donde el delta Qx, delta Bx que está ahí, están aquí en la fórmula. Aquí. Esta es la fórmula general para la electricidad según hemos visto. Cuando el arco es pequeño, ¿por qué dice cuando el arco es pequeño? Porque cuando medimos de A a B y de B a A los valores son distintos. Por ejemplo, de A a B la EPD aquí me da 3 y aquí me da 1,2. Entonces la diferencia de elasticidad aquí para conocer cuánto es el promedio aquí dentro del arco, el diferencial es muy grande, de 3 y 1,2. Entonces hacer de 3 aquí, estoy dando un invento, siempre más arriba va a ser más alta la elasticidad. Entonces, si aquí es 3 y aquí es 1,2, dentro del arco va a estar entre esos valores, entre 3 y 1,2. Entonces el diferencial es muy alto para interpretar la EPD dentro del arco este. Por eso es que están los métodos alternativos de la lámina anterior. ¿Ya? Eso es. Entonces, respecto a la lámina anterior, dice que este método de cálculo es que está aquí, para cuando el arco es pequeño. Cuando el arco tiende a B, un arco pequeño, B está ahí, por ejemplo. B está ahí. Si B estuviera ahí, entonces aquí sería 3 y aquí sería 2,3, por ejemplo. 2,3 el punto B y eso sería 3. Entonces la diferencia de elasticidad no es tan alta. Por lo tanto, ahí podemos sacar una medida más precisa para el arco más pequeño. Entonces, por eso es que dice esta medida es útil para cuando el arco es pequeño. Ya, pero ese es un dato. Lo que interesa es que esta fórmula en general ustedes la interpreten bien, tal como lo hemos visto. Y ahora hay un método en que nosotros podemos calcular el EPD en cualquier punto de la curva de demanda. Cuando el arco en que se quiere medir la EPD es pequeño, infinitamente pequeño, el arco AB que acabamos de ver ahí en la página anterior, cuando el arco AB es tan pequeño que tiende a 0, equivale a medir la elasticidad en el punto de la curva de demanda. ¿Ya? ¿Ven la lámina anterior? Anterior. Ahí está. Cuando el arco AB tiende a 0, ¿ya? Equivale a tomar la medida en el punto de la curva de demanda. Por ejemplo, que B se acerque a A. En el límite cuando tiende a 0. Cuando tiende a 0 aquí, el punto B no se alcanza a... Pónganme mucha atención aquí, por favor. El punto B no se alcanza a poner encima del punto A. Recuerden que la línea recta es un conjunto de puntos. ¿No es cierto? Entonces este punto no se alcanza a superponer encima. Por lo tanto, en el límite habría un triángulo rectángulo como este que está aquí, grande, infinitamente pequeño, aquí en este punto. Tal que ese triángulo rectángulo infinitamente pequeño es semejante con este grande de acá
y con este de acá. Por lo tanto, la cuenta de cateto por cateto me da igual. ¿Se entiende? Teorema del triángulo rectángulo. Semejanza de triángulo. Fíjense, este triángulo rectángulo que está aquí, este que está en línea punteada, este ahí y este ahí, es semejante con este grande que está acá. Es semejante. Yo hago otro triángulo rectángulo aquí, ahí, también es semejante con ese y con todo lo otro. Por lo tanto, aquí al hacer, cuando el arco AB tiende a 0, nos movemos para allá, o puede ser que nos movamos para acá. Cuando el arco AB tiende a 0, equivale a tomar la EPD en el punto de la curva. Entonces ese diferencial que yo hablaba delante, de 3 a 1,2, de 3 a 2,8, prácticamente se desestima. De 3 a 2,9999999, el diferencial. Muy pequeño. Entonces eso equivale a tomar la medida en el punto de la curva de demanda. Eso es lo que quiere decir la medida que vamos a hacer en la lámina siguiente. Método de la electricidad a punto. Cuando el arco en que se requiere medir la EPD es pequeño, infinitamente pequeño, la medida equivale a calcular la EPD en el punto de la curva de demanda. Interesante. Entonces ponemos ahí, para medir la EPD punto, lo que tenemos que hacer es que la curva de demanda con la cual vamos a trabajar, con la ecuación que tengamos, tenemos que determinar estos puntos ceros que están ahí. Ese yo lo llamo punto cero de Px, el punto cero de Qx acá. El punto cero. Para poder explicar la EPD punto, necesariamente. O sea, si hay un ejercicio que se pide la EPD punto, ustedes tienen que graficar la curva de demanda intersectando los ejes. Para eso van a buscar los puntos 0 aquí, haciendo Px0, te va a dar este punto, Qx0, haciendo Qx0 me va a dar este punto, en la fórmula. Y aquí, haciendo Qx0, me va a dar este punto, Px0, me va a dar este punto de acá, ese punto extremo de abajo. Que lo tengo tapado aquí, algo me tapa ahí en la... ¿Ya? Entonces, la fórmula sería, para calcular en cualquier punto de la curva de demanda, ese punto de abajo es punto E, F es punto medio, y C vamos a llamar a ese punto E. Sabemos que es precio, pero lo vamos a llamar C. Acá también sabemos que es cantidad, la cantidad límite, ¿no es cierto?, que puede comprar el consumidor, o que puede demandar el consumidor, y es el precio límite que puede pagar el consumidor arriba, precio límite que puede pagar, más no puede pagar, no quiere pagar. ¿Ya? Esa es la disposición del consumidor. El consumidor no está dispuesto a pagar un precio sobre ese. Acá en el extremo, el consumidor no va a consumir cantidad más allá que esta acá. Así también podemos ilustrar estos puntos. Entonces, ahí está la demanda del bien está limitada, digamos. Hay un precio techo y una cantidad techo. Por lo tanto, aquí llamamos EF y FC. Inicialmente F es punto medio. Veamos cómo hacemos la fórmula. Ahí pusimos el F, asociamos con QF acá. Aquí abajo, F, QF. ¿Ya? QF. Si este es punto medio, geométricamente aquí también es punto medio QF. Verifíquenlo con papel cuadriculado en su cuaderno de matemática. Ya. Entonces no olviden aquí. EF, FC. EQF, QF0. Pongamos la ecuación. La fórmula de cálculo es EPD igual EF partido por FC. Yo quiero medir en cualquier punto de la curva de demanda, hago esta cuenta. Divido
la hipotenusa EF partido por FC. Entonces, si F es punto medio, ¿cuánto es la EPD? Rápido, al tiro, al tiro. Ya. F es punto ¿Cómo era, medio. profe? Si F es punto medio, ¿cuánto es la PD según esta fórmula? Fácil, fácil. ¿Cuánto da? Si F es punto medio. Yo estoy dividiendo esta hipotenusa dividido por esta hipotenusa. EF partido por FC. Ya, pues díganme. Pues. Alejandro, Nicolás, uno. Esta hipotenusa vale 10, esta hipotenusa vale 10. 10 dividido por 10, 1. ¿Y el valor de la hipotenusa se puede calcular o no? Nicolás, ¿se puede calcular el valor de la hipotenusa? ¿Cómo calculamos el valor de la hipotenusa en la curva de demanda? ¿Aplicando qué? Se me ocurre aplicando la pendiente, ¿no? ¿Qué teorema aplicamos aquí para calcular el valor de la hipotenusa? Pitágoras. Pitágoras, teorema Pitágoras. ¿Sí? Entonces yo calculo el valor de la hipotenusa. Y esta debería darme el valor de esta hipotenusa igual al valor de esta hipotenusa que está acá. Y ese es el cateto que corresponde a ella. Entonces, si F es punto medio, obviamente sin mirar el tema de la hipotenusa, yo veo que este segmento EF es igual a este segmento FC, por lo tanto es 1. Ya, entonces, si trabajamos con hipotenusa, tenemos que calcular cada vez la hipotenusa, que es más complejo. Y calcularíamos según esto. Y después hacemos F móvil, y ahí me va a dar mayor que 1, menor que 1. Cuando F móvil ya no es punto medio, F móvil hacia abajo o es móvil hacia arriba. Interesante. Ahora, esta fórmula que está aquí es equivalente a trabajar con el eje de cantidades. Aplicando teoremas del triángulo rectángulo y teoremas de segmento, esta fórmula, mediante una demostración geométrica, se llega a esto. Que esta fórmula es equivalente a esta. Medimos entonces, trabajamos con eje de cantidad, EQF, QF0. Abajo vamos al eje horizontal, EQF, QF0. Y hacemos ese cociente, y esos valores los tenemos. Porque si tenemos la tabla de demanda, tenemos todos los valores de estos acá. Entonces vamos haciendo cociente entre estos valores de acá. Por ejemplo, si esto es 100, ¿cuánto es el punto medio ahí? Si 50. es 100, ¿cuánto es el punto medio? 50. Entonces ahí la EPD igual 1. De nuevo, si E fuera 100, ¿cuánto es QF? 50. Y ahí vamos rápido a calcular la EPD, trabajando con el eje de cantidades. Y este es más complejo porque hay que calcular hipotenusa. Entonces, haciendo demostraciones geométricas, aplicando teoremas, se llega a esto. Que el segmento EQF, el cociente entre el segmento EQF partido por QF 0. Bien, bien. ¿Ya? Entonces, si yo les doy, por ejemplo, la ecuación esa que pusimos en la lámina anterior, EQF 20 menos 2PX, creo. Ahí yo les pido calcular la EPD en cualquier punto. Entonces, tienen que trazar la curva esa en el gráfico de cuadriculado de matemática que tienen ustedes. Hacen el punto 0 aquí y el punto 0 acá. Y después le empiezo a preguntar yo. Para cuando la cantidad es 70, por ejemplo, ¿cuánto es la PD? Ubican el 70 aquí y sacan el cociente. Si es 70 aquí, ¿cuánto vale de aquí para acá? Perdón, si es 70 ahí. ¿Cuánto vale el segmento EQF? ¿Cuánto vale el segmento EQF? Si es 70 aquí. Si es 70 ahí. ¿Cuánto vale el segmento EQF? 30. 30, ok. 30. Y OQF 70. Bien. Bueno.
Entonces, bueno, aquí estamos mostrando solamente si F es mayor que FC. Si F, o sea, F está por acá, ¿ya? Decimos, mire, F mayor que FC. Aquí es punto medio. Entonces, para que sea mayor que FC, este punto es móvil para allá. Y ahí me queda, este segmento de abajo es mayor que este segmento de arriba. Por lo tanto, me da EPD mayor que 1. Porque este segmento es mayor que este. Porque F está ahí. F móvil. Por el contrario, si F menor que FC, o sea, F móvil se mueve para acá, entonces este segmento va a ser más pequeñito que el segmento de arriba. Entonces EPD menor que 1. Si FC es punto medio, entonces EPD igual a 1. Bien, entonces para efecto de calcular la EPD punto, mejor trabajar con eje cantidad. Entonces, fíjense, ahí está, por debajo de F el punto medio, en EPD, perdón, en el punto medio EPD igual 1. En el punto medio EPD igual 1. Para F mayor, cuando F está móvil hacia arriba, EPD va a ser mayor que 1. Aquí va a ser 1,2, por ejemplo, cerquita, aquí es 1, pero ahí va a ser 1,5, 1,8, 2, 3, 4 para allá. ¿Ya? O sea, de ahí para allá va a ser mayor que 1. Partiendo de aquí 1,00000 a 1,8, 2, 3, 4. Mientras más arriba, mayor es la EPD. Bien, y en el punto medio EPD igual 1. Por debajo del punto medio EPD menor que 1. O sea, para F de arriba la demanda es elástica, porque EPD es mayor que 1. Aquí para esta porción la demanda es inelástica. También se puede trabajar, hay ejercicios en que dan la pendiente. Te dan la pendiente y tú trabajas con los precios de base. La línea hasta que ya le dije, con la línea inicial trabajas nomás y conociendo la pendiente. Entonces determina inmediatamente la elasticidad. Hay algunos ejercicios que en el ejercicio te dan la pendiente y te dan los precios. El precio es 5 y la cantidad es 20 y la pendiente es tanto, calcule la EPD. Pues te dan la pendiente, te dan el valor de la pendiente. Y si tú pones la pendiente aquí, te da la fórmula general. Esto no tiene mucho, no tiene que ver con lo de arriba, eso que está aquí. Esto es un dato adicional. Que en algunos ejercicios, digo, dan la pendiente y dan los valores base iniciales. Y también te da para el punto cualquiera, para cualquier punto, para el punto A, para el punto B, para el punto C, conociendo la pendiente. Bien, nos vemos la próxima clase, estamos en la hora. ¿Ya? ¿O me quedan minutos? Ya ¿Estamos es en la la hora? hora. Ya, ok, nos vemos entonces en la próxima clase. El miércoles vengan a clase, díganle a los compañeros que asistan a clase. Todas las láminas ya están en la plataforma. El listado de ejercicio también. Denle un poco de tiempo al ramo. Nos vemos, que estén bien. Profe, sí, que Ya, esté Chao, bien. chao, profe, buenas Chao. noches. chao.